Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un estudio bien interesante sobre el mercado de bonos en China. ¿Qué pasa cuando las empresas deciden contar cuánto carbono emiten? ¿Les afecta el costo? O sea, ¿les sale más caro o más barato financiarse con bonos si son así de transparentes? Para entender esto, nos basamos en una investigación académica muy detallada. Se llama Carbon Emission Disclosure and Carbon Premium: Evidence from the Chinese Bond Market. Es de Xiao Hanxi y Shuai Zhang. Y también contamos con notas preparadas por el equipo de la Universidad Católica de Chile: Maylin Moraga, Camilo Ruiz y Pedro Silva, del Magíster en Ingeniería de la Energía. Nuestro objetivo hoy es bastante claro. Queremos averiguar si ser transparente con el medio ambiente tiene un impacto económico real. Y esto en uno de los mercados de bonos más grandes del planeta. La pregunta es, ¿existe una prima de carbono por revelar esta información? Vamos a ver qué dice la evidencia. Entonces, para empezar, ¿qué buscaron exactamente los investigadores? Entiendo que querían ver si la decisión de una empresa china de publicar sus emisiones afectaba el costo de sus bonos, lo que miden con los spreads de crédito, ¿cierto? Exactamente. O sea, pagan menos interés si informan su huella de carbono. Se trata de buscar si existe lo que llaman una prima de carbono, que en este contexto significaría que los inversores piden un rendimiento un poquito menor, o sea, un spread, un diferencial más bajo, a las empresas que sí informan sobre sus emisiones. Ajá. Y si esto pasa, pues a esas empresas les resulta más barato conseguir financiamiento. Para averiguar esto, ¿cómo lo hicieron? Recopilaron muchísimos datos. Emisiones de bonos de empresas chinas que cotizan en bolsa, entre 2008 y 2020. Y cruzaron esa información con si la empresa publicaba o no sus datos de emisiones de carbono. Y claro, con otras variables financieras clave. Usaron herramientas estadísticas bastante avanzadas. Todo esto para asegurarse de que la conexión entre divulgar emisiones y el costo del bono fuera real. Que no fuera una simple casualidad o porque las empresas que divulgan ya eran distintas desde antes. ¿Me explico? Claro, para aislar el efecto. Exacto. Compararon empresas muy similares en todo, excepto en si revelaban o no sus emisiones, para ver solo el efecto de la divulgación. Y entonces, ¿qué fue lo que encontraron? Los hallazgos principales. El resultado central es bastante claro, fíjate. Las empresas que sí divulgan sus emisiones de carbono muestran una reducción importante en sus diferenciales de crédito. Puesto en simple, les cuesta menos plata financiarse con bonos, pagan menos intereses. ¿Se puede cuantificar? Sí, la estimación es que la reducción está entre 8 y 15 puntos base. O sea, ¿un ahorro real al financiarse? Un ahorro nada despreciable, la verdad. Ahora, ¿este beneficio es igual para todas o depende del tipo de empresa? No, no es parejo. El efecto es más fuerte en ciertos casos. Por ejemplo, en empresas que ya están bajo regulaciones ambientales más estrictas. También en las que pertenecen a sectores considerados limpios, o sea, de baja contaminación. Y también se ve más fuerte en compañías con buena gestión financiera interna. Esto lo midieron indirectamente, viendo si manipulaban menos sus resultados. Ah, mira. Y un último punto. En los bonos que incluyen cláusulas extra de protección para los inversores, lo que se conoce como covenants. Entiendo, como compromisos adicionales de la empresa. Exacto, para dar más seguridad. Bien, pero a ver, ¿por qué pasa esto? ¿Cuál es el mecanismo? El principal motor del beneficio no parece ser que la información revelada sea mejor o más precisa en sí misma. No. No. De hecho, observaron algo interesante. Después de la divulgación, los analistas financieros que siguen a estas empresas tendían a estar menos de acuerdo entre ellos. Y sus predicciones, de hecho, eran un poquito menos certeras. Entonces, si no es por la calidad de la información, ¿de dónde viene la ventaja? ¿Por qué baja el costo? Parece que la clave está en la cantidad de información disponible y, sobre todo, en la visibilidad. Cuando una empresa divulga sus emisiones, es como si prendiera una luz. Atrae la atención de más analistas financieros. Es como si, al publicar estos datos, la empresa apareciera en más radares, digamos. Y esta mayor cobertura, este mayor seguimiento, es lo que parece reducir la incertidumbre que percibe el mercado. Y por lo tanto, baja el costo del financiamiento. O sea que en cierto modo es más importante hacerse notar, atraer esas miradas, que la precisión milimétrica del dato en sí mismo. Al menos por ahora.
La evidencia apunta fuerte en esa dirección. Y esto nos lleva, claro, a las implicancias más generales de todo esto. A ver, ¿cuáles serían? Bueno, primero, confirma que la transparencia ambiental puede tener beneficios económicos tangibles. Al menos en China, esto es claro. Segundo, aporta pruebas de una prima de carbono negativa en ese mercado. O sea, divulgar se asocia a un menor costo. Esto es súper relevante para el debate global sobre el tema. Y tercero, pues refuerza la idea de que las políticas que animan o incluso exigen esta divulgación ambiental tienen sentido económico también. No es solo algo verde. Y un detalle adicional que me pareció interesante. La divulgación con números concretos, la cuantitativa, funciona mejor. Es más efectiva que solo describir acciones de forma cualitativa. Y además, informar sobre otros contaminantes, no solo en CO2, también ayuda a bajar esos costos de financiamiento. Entonces, para ir resumiendo, este análisis profundo del mercado chino nos dice que, en esta compleja relación entre finanzas y sostenibilidad, comunicar abiertamente la huella de carbono puede ser, de hecho, una jugada inteligente para las finanzas de una empresa. Y esto nos deja una reflexión: ¿cómo valoran realmente los inversores la información ambiental, social y de gobernanza en un mercado como el chino? Claro. ¿Será que la señal de compromiso, la visibilidad misma, pesa más en este momento que el detalle fino de los números? Es una pregunta clave, creo yo. Y esto, fíjate, se relaciona con otra investigación, aunque esta es internacional, de Kabir y colegas. ¿Qué dice esa? Vinculan mayores emisiones de carbono, directas e indirectas, con un mayor riesgo de impago, de default. ¿Y por qué? ¿Cuál es el mecanismo? Parece que las altas emisiones se asocian con más volatilidad en la rentabilidad sobre activos, el ROA, y también en el flujo de caja. Y al revés, los compromisos ambientales fuertes parecerían mitigar ese riesgo. Parece haber un incentivo financiero claro para divulgar y para gestionar el carbono. Sí, parece. ¿Pero siempre es genuina esa divulgación? ¿Siempre refleja la realidad? Esa es la pregunta del millón. Aquí entra la tensión que explora Jiang y su equipo, ¿no? Aunque en empresas de EEU. Sí, ellos plantean, la divulgación es para legitimar la imagen para quedar bien. Sobre todo si mi desempeño real no es tan bueno. ¿O es una herramienta de gobernanza real que refleja mejoras internas? ¿Y qué encontraron? En promedio, en Estados Unidos, las empresas con peor desempeño ambiental tendían a divulgar más. Pero con matices, ojo, en sectores de bajas emisiones era al revés. Las de buen desempeño divulgaban más. Y también diferenciaban entre divulgación blanda, más cualitativa, y dura, con datos cuantitativos. Y volviendo a China, según Ma y su equipo, ¿qué valoran más los inversores ahora en esa divulgación? Parece que la completitud y la oportunidad. O sea, que la información esté toda y llegue a tiempo. ¿Más que la claridad o la verificación? Por ahora parece que sí. Quizás porque faltan estándares más rígidos y la verificación externa todavía no está tan desarrollada. ¿Qué dice el estudio de Hui y Salem sobre eso? Ese estudio da una señal de alerta. ¿Por qué? Detectaron episodios de burbujas de precios en algunos mercados piloto regionales, comportamientos explosivos en Guangdong, Tianjin, Hubei. Sugiere que los mecanismos de mercado aún son inmaduros, muy sensibles a cambios de política. Añade volatilidad. Para ir cerrando, ¿qué podemos llevarnos de todo esto? En China, divulgar sobre carbono en general se ve bien. En general es positivo para acciones y bonos. Potencialmente reduce costos. Y la fiabilidad de los datos sigue siendo un tema. Y el propio mercado de carbono aún está verde, digamos, con volatilidad. Las implicaciones prácticas parecen apuntar a necesitamos estándares más claros. Sin duda. Y quizás incentivos, sobre todo para las pymes. Y verificación independiente. Y una última reflexión, mientras China avanza hacia unificar su mercado de carbono y, quizás, a endurecer las reglas de divulgación, ¿cómo va a evolucionar todo esto? Buena pregunta. Veremos que las empresas ya no puedan esconderse tras la divulgación, que tengan que demostrar desempeño real para que el mercado las premie. Convergerán la legitimación y la gobernanza.